Buenos días, estudiantes de grado noveno. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sección número 7 de física, específicamente lo relacionado con la teoría para el movimiento parabólico. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer para iniciar con la actividad de reconocimiento es que vamos a dar clic en el enlace que nos sugiere la guía y nos están pidiendo que trabajemos una situación en la cual la altura sea 0 metros, el ángulo en el cual vamos a variar el movimiento esté en un rango entre 0 a 90 grados y nos preguntan qué ocurre con la altura máxima de ese movimiento y el alcance máximo horizontal que vamos a tener en esa situación. Entonces, bueno, les voy a mostrar el simulador. En esta oportunidad vamos a ingresar a la opción que dice introducción. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar de la parte superior la información relacionada con el tiempo y con un metro para posteriormente utilizarla. Vamos a chequear aquí en la opción que dice vectores velocidad total para poder ir identificando qué ocurre con el vector de velocidad o con la velocidad cuando se va generando segundo a segundo el movimiento en cada una de las distintas posiciones. Bueno, aquí tenemos nuestro proyectil que está con 0 metros de altura. Aquí podemos manipular el ángulo, como podemos apreciarlo. Entonces, listo, vamos a hacer diferentes tipos de movimiento para analizar qué ocurre. Aquí encontramos un ángulo bastante grande, muy cercano a los 90 grados. Entonces, vamos a darle al movimiento que se haga de forma lenta, la opción de lento, y vamos a generarlo. Vemos que hay un vector que es la flecha verde bastante amplia al inicio, pero ella se va haciendo pequeña a medida que va llegando hasta la altura máxima. Nuevamente lo que va a ocurrir después de que alcance esa altura máxima, siendo muy pequeña, ya va a ir aumentando. Eso nos demuestra que el objeto o el cuerpo en los distintos puntos va a ir aumentando de forma progresiva la velocidad y pues desde luego que es afectado principalmente por el hecho de que el movimiento que tenemos aquí de forma vertical es un movimiento uniformemente acelerado en el cual el valor de la gravedad es constante a lo largo del tiempo. Listo, aquí tenemos una primera situación. Podemos traer nuestro medidor, nos dice que aproximadamente unos 4 metros. Ahora entonces aumentemos un poco más. Tenemos 4 metros para 85 grados. Aumentamos un poco, disminuimos un poco el valor del ángulo. Puede ser en 60, nuevamente repetimos. Ok. Y aquí vamos a pasar a medir en 60 grados. Ese alcance máximo fue más o menos de 19,9 metros aproximadamente. Entonces aquí ya podemos ir sacando conclusiones. Vemos que cuando ese ángulo es más grande se va a formar una parábola más cerrada y por lo tanto se va a alcanzar una mayor altura, mientras que el alcance horizontal va a ser menor. En cambio, cuando ese ángulo es más pequeño, en ese caso ha disminuido, vemos que la altura máxima alcanzada es menor, pero el alcance horizontal máximo es también mayor. Entonces ahora ensayemos con 45 grados. ¿Por qué 45? Porque 45 es la mitad de los 90 grados. Miremos a ver qué ocurre. Vemos que no alcanzó la misma altura máxima, fue mucho menor, pero el alcance horizontal fue mayor. Ahora sigamos disminuyendo, 30 grados. Nuevamente la altura máxima sigue siendo menor, pero en este caso ya no continúa avanzando de forma horizontal, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos establecer algunas conclusiones en relación a, por ejemplo, el tiempo. Para este primero vemos que tiene un tiempo de recorrido de 3,05 segundos, una distancia horizontal máxima de 3,98. En cambio, en este que encontramos acá, vemos que, o acá donde es más claro, vemos que el tiempo que le tomó de caída fue de 2,16. Y bueno, aquí apreciamos que básicamente esos tiempos de caída van a
ir cambiando dependiendo del ángulo con el cual se lancen el objeto. Listo, entonces aquí cada uno establece su conclusión en relación a qué ocurre cuando ese ángulo es muy cercano a cero. Hay una forma en que afecta la altura la altura vertical y el alcance horizontal. ¿Y qué ocurre cuando ese ángulo pues se completa de forma opuesta? Aquí les colaboro frente al hecho de la segunda pregunta de la actividad de reconocimiento, que nos dicen que para cuál ángulo el alcance horizontal es máximo. Pues vamos a decir que ese alcance horizontal es máximo para los 45 grados. Veamos que en la simulación que realizamos el alcance máximo se realizó para esa medida, para la mitad de los 90 grados. Bueno, tener en cuenta que pues en este movimiento que es parabólico, se le reconoce que es parabólico siempre y cuando un cuerpo rígido, un objeto, describa una trayectoria que sea completamente parabólica. Que es parabólica, que se puedan apreciar las dos alas de la parábola. Ellas normalmente van a formar una especie de U, esa es la forma de una parábola, una U, que está invertida y que muchas veces puede ser o muy cerrada para ángulos cercanos a los 90 grados o más abierta para ángulos cercanos a los 0 grados. Listo, aquí tenemos una representación de ese tipo de movimientos. En el eje X vamos a representar el alcance horizontal máximo, que ese alcance horizontal lo trabajaremos en unidades de metros, mientras que en el eje vertical hablaremos de la altura, también en metros. ¿Qué apreciamos acá? La trayectoria está dibujada de color azul discontinuo. En ese caso tenemos tres instantes importantes que vamos a analizar: el instante 1, el 2, que es justo cuando alcanza su altura máxima, y el 3 cuando justo antes de tocar el suelo nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podemos identificar el ángulo, dependiendo de la forma de esta parábola, vamos a identificar qué tan levantada es la pendiente de esta línea recta o qué tan acostada se encuentra. Aquí representaremos con H a la altura máxima que recorre o que alcanza el objeto, mientras que X va a ser el alcance horizontal máximo. Recordemos que en el movimiento parabólico se presentan dos movimientos simultáneos e independientes, uno que es vertical, que está regido por el movimiento uniformemente acelerado, y otro que es horizontal, que se rige por el movimiento rectilíneo uniforme. Listo. En nuestro primer caso, nuestro instante número 1, que como les había presentado anteriormente es este, justo después de ser lanzado, pues necesitamos que para que sea lanzado tenga una velocidad inicial máxima, por lo tanto tiene que ser diferente de cero para que tome un impulso. Ese ángulo con el cual sale va a variar entre un valor de 0 a 90 grados, ¿cierto? Entendiéndose que no va a tomar el valor ni de 0 ni de 90, porque entonces si lo tomara en el valor de 0 hablaríamos de un lanzamiento horizontal en el cual ya no se forma una parábola sino una semiparábola, y si toman el valor de 90 hablaríamos de un lanzamiento vertical hacia arriba en la cual se va a ver una línea recta. Por lo tanto tenemos que variarlo entre este rango de datos. Bueno, para el caso de la velocidad en X, desde ese instante número 1 vamos a decir que esa velocidad va a ser constante a lo largo del tiempo. ¿Y por qué en X? Porque ya hemos hablado de que en el movimiento horizontal se presenta un movimiento rectilíneo uniforme en el cual la velocidad no cambia. Dejo aquí una primera expresión que vamos a usar en la siguiente sección, y es cómo calcular la velocidad en X a partir de la velocidad inicial con la cual es lanzado el objeto. Entonces esta es la expresión matemática que nos va a servir. Tomamos esa velocidad inicial y la multiplicamos por el coseno del ángulo con el cual fue lanzado el objeto. En el instante 2 vamos a tener que la velocidad final en ese punto máximo más alto en el eje Y va a ser de 0 metros por segundo. Y eso lo vimos porque justamente el vector que representábamos con una flecha verde se hacía mínimo, desaparecía en ese momento justo cuando alcanza su altura máxima. Y pues entiende que es una trayectoria simétrica y por lo tanto va a ser la mitad del movimiento en ese punto. Luego de que pase ese punto va a volver a presentar el movimiento, pero en sentido opuesto a la primera parte de la parábola. En el instante 3 vamos a tener que la velocidad final que se presenta en el eje Y, como ya dije anteriormente, se rige por el movimiento uniformemente acelerado. Esa velocidad en el
instante 3, vamos a decir que la velocidad final en el eje Y, ojo, va a ser máxima y la vamos a calcular con esta expresión. ¿Cuál es la diferencia? Pues que básicamente en la velocidad final en el eje Y, pues va a ser calculada a través de la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Listo, chicos, esto es todo lo que tenía para comentarles en esta sección. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.